Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este CADE Digital 2020. Estamos súper contentos de empezar esta sesión, El futuro del trabajo. Mi nombre es Germán Marín, soy cofundador de Laboratoria y estaré pues con ustedes compartiendo a dos grandes invitados que pronto los presentaré y que estaremos discutiendo un tema súper relevante hoy, que es el futuro del trabajo. Hoy, por supuesto, estamos en un momento trascendental en la vida del mundo y creo que es bien relevante asegurarnos de que el Perú puede descubrir cuál es la mejor forma de acercar esas habilidades que necesita nuestro talento para poder competir en un mundo que cada vez va a ser más digital. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con dos personas increíbles. Vanessa Gibson de Costa Rica. Ella es Service Sector Manager de la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica. En sus siglas en inglés es la CINDE. Y también vamos a hablar con Diego Richard. Él es chileno y es director ejecutivo de agendas sectoriales y talento digital para Chile y también de Fundación Chile. Quiero recordarles a todos que va a ser muy importante intentar usar hashtag #CadeDigital para asegurarnos que el mundo de afuera puede de alguna manera acercarse a estos comentarios, a estas ideas que seguramente van a ocurrir a través de este espacio que vamos a compartir juntos y juntas. Antes de empezar, me gustaría de alguna manera hacer una introducción a esta temática, porque siento que es muy relevante y es trascendental, como dije, para el país. En estas últimas semanas hemos visto cómo varias empresas y organizaciones han tenido grandes dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones a causa de la crisis sanitaria que vivimos a nivel global. Debido a esto, hoy están poniéndose a prueba todos los modelos de trabajo, relaciones profesionales, la confianza en el liderazgo de las organizaciones y principalmente nuestra capacidad para adaptarnos como individuo a estas nuevas condiciones que nos plantea la naturaleza. Mientras hablamos, muchos gobiernos y empresas redefinen cómo trabajar y muchos líderes priorizan maneras de impulsar en su talento nuevas habilidades que los mantenga competitivos en una economía digital global. Esa transición es compleja y prioritaria, pues ya asumimos que el mundo que teníamos no regresará. El trabajo del futuro requiere de un nuevo sistema de operación, de comunicación, de mediciones, de desempeño, de selección de personas distinto, así como también una reinvención completa para prepararnos y para preparar el talento principalmente para que tenga las oportunidades de satisfacer las necesidades que tengan las empresas y organizaciones en el futuro. Para esto, el Perú necesitará demostrarle al mundo que podemos competir con talento que tiene habilidades técnicas, sólidas y competitivas. Pero no podemos dejar a un lado fortalecer el aspecto emocional de nuestra fuerza laboral para estar preparados para lidiar con la incertidumbre de crear un nuevo sistema de trabajo. Y con esto me gustaría, por supuesto, empezar este diálogo haciendo una presentación, o mejor dicho, dándole paso primero a Vanessa, con una presentación de sus ideas al respecto. Vanessa, me encantaría empezar contigo, por favor. Creo que estás en mute. Bueno, muy buenas tardes a todos y de verdad un placer de estar acá y de ser parte de este excelente evento que se ha organizado de la manera más pertinente en el contexto idóneo para abrir esta discusión. Bueno, a mí me corresponde pues comenzar y contarles un poco de nuestra experiencia en este momento acá en Costa Rica. Evidentemente todos estamos atravesando un reto importante y tal vez aquí lo que quisiera es simplemente contarles que desde nuestra perspectiva, evidentemente nuestro país está sumido en una crisis de replanteamiento de las oportunidades con valor para nuestra fuerza laboral y en ese sentido este concepto de habilidades cobra Firmina, es una organización sin fines de lucro
muy importante resaltar que nuestro rol es de promover a Costa Rica a nivel internacional para atraer inversión extranjera directa. Y en ese sentido, nuestro rol se mantiene, y en particular el Departamento de Clima e Inversión, en esa calibración entre lo que está pasando con el sector empresarial y particularmente en nuestro caso, el sector de empresas multinacionales que están en el país. Y por otro lado, todo el resto del ecosistema nacional, desde el gobierno, la academia, otras empresas y demás, y demás institucionalidad, para estar seguros de que el país tiene las condiciones que retengan a las empresas que ya están y que podamos atraer para presentación. Espero que no sé si están viendo en este momento. Perfecto. Creo que todos tenemos claro de que hay una discusión global y particularmente en nuestros países en donde el trabajo cambió, las habilidades que se requieren también están cambiando y además de eso, a lo interno de las organizaciones, los mismos puestos de trabajo están cambiando. Cada día vemos más y en nuestro caso hay como dos perspectivas claramente identificadas. Tenemos a las empresas nacionales aún muy tradicionales, reclutando licenciados y bachilleres universitarios para una gama de funciones y de puestos. Y por otro lado, a la hora de nosotros interactuar con las empresas instaladas, ha sido claro de que ya no hablamos de títulos, estamos con un reto de poder efectivamente decirle, pues sí, tenemos el talento que ustedes requieren, tenemos a la gente certificada por SANS en Cybersecurity o tenemos a la gente con certificaciones de SAP y pues entonces nos vamos batiendo en dos contextos muy distintos en este mercado laboral. Seguido, digamos, en ese sentido, creo que definitivamente de lo que nos han planteado el reto de la cuarta revolución es que íbamos a perder muchos empleos, los que son muy intensivos en labor básica, pero que al mismo tiempo íbamos a ver florecer nuevas oportunidades laborales, nuevos puestos, nuevas actividades. Al que hemos tenido hasta la. En ese sentido, y tal vez siguiendo en la siguiente filmina, lo que ve acerca de cómo formamos a la gente, cómo le damos a las personas las habilidades para poder ser pertinentes en el mercado, y no solamente en el mercado laboral, es que desde primaria, cómo íbamos a formar a la gente. Vemos que el modelo de educación tradicional, como lo tenemos en todos los países, ya no es suficiente y que están surgiendo nuevas maneras de la apropiación del conocimiento y del desarrollo de habilidades del siglo XXI. En ese sentido, y nuevamente en la siguiente filmina, lo que estamos planteando es que hoy, además de la cuarta revolución industrial, tenemos que enfrentarnos a un contexto post-COVID, post-pandemia, a una nueva normal, como se le ha dado de nombre. Y ahí resaltar que estamos hablando de capacidades a nivel digitales y críticas, ¿verdad? De pensamiento crítico y cognitivas. Nuestras habilidades sociales también han sufrido una transformación, el hecho de que nos tengamos que mantener a esta distancia, bueno, no solo geográfica, pero además virtual, la adaptabilidad y resiliencia que van a ser tal vez críticos en esta nueva normal y aprender a aprender y reconocer que vamos a estar en un proceso de aprendizaje continuo. En este particular y en la siguiente filmina, además, lo que tenemos que, en el caso de Costa Rica, estar claros de que somos un país muy pequeño y que para nosotros poder sobrevivir y sobrellevar esta crisis, sigue siendo el talento humano nuestra mayor fortaleza y la única manera en que vamos a poder remontar la crisis en la que todos nos mantenemos a nivel de economía y demás, y crear nuevas oportunidades. Y ahí quiero resaltar dos cosas importantes. Estamos claros de que estamos impactados por una escasez de habilidades, pero además de eso, una brecha de habilidades. Son dos factores estructurales que le ponen una presión significativa a
cómo vamos a formar a las nuevas generaciones y además si tenemos el sistema adecuado para hacer este replanteamiento de la formación de habilidades en nuestras poblaciones y en nuestra sociedad, y en donde el concepto de upskilling y reskilling se convierten en temas trascendentales en esta estrategia. De seguido, nosotros entonces hemos tenido que trabajar, y en el contexto en que estamos, nuestra experiencia particular en CINDE es, pues tenemos aún más, un poquito más de 300 empresas, todas multinacionales, con perspectivas de mundo muy distintas a la realidad local, y con ellas debemos de mantenernos, pues, de alguna manera pertinentes para ver el desarrollo de sus operaciones en el país. Y en este sentido, uno de los grandes retos que estamos enfrentando en esta pospandemia o en esta transición pospandemia es cómo vamos a lograr retener a los más de 100,000 empleados que tenemos en este momento empleados por estas empresas, que ya nos están hablando de transformar sus operaciones porque las están automatizando, porque están replanteando y reimaginando su modelo de negocio, y en lo cual necesitan un talento muy distinto al que tienen. No una persona diferente, pero una persona equipada con otras habilidades, ¿sí? En ese sentido, bueno, eso es en lo que estamos. En nuestro contexto, entonces, y trabajando de la mano de organizaciones como el BID y demás, en la siguiente filmina les puedo contar un poco de qué cosas hemos venido haciendo. Desde un punto de vista de retención, lo que hemos estado haciendo, y es una metodología que hemos venido desarrollando por varios años, le vamos sacando una fotografía a lo que las empresas a nivel local, porque también hay una brecha entre lo que una multinacional transmite de sus necesidades en el país y una diferencia con respecto a lo que su headquarter nos está diciendo. Ahí, como van a ver, es muy dinámico el tema de cómo están evolucionando las habilidades si comparamos la fotografía que tomamos cada 2 años, en este caso en el 2018, respecto a lo que es por ejemplo, el Foro Económico Mundial describe cuáles son estas habilidades de mayor demanda. Y para ello, entonces, en la siguiente filmina, nos dimos a la tarea de desarrollar una estrategia de una campaña. Y esto, de nuevo, es bajo la perspectiva de retener y de transformar las operaciones que ya tenemos. Y definimos esta campaña, se llama Your Job, Your Future Decision, en el sentido de que estamos trasladando el empoderamiento de la decisión de retención del empleo a la persona. Es su empleo, es su futuro y es su decisión tomar acción y proacción y ser proactivo en adquirir muchos de estos temas. Esta lista anaranjada, que nos costó mucho llegar a un acuerdo con las empresas, es la línea base que nos dicen las empresas. Cualquier persona que quiera tener empleo en esas empresas de manufactura o de servicios, de la base que sea, necesitan desarrollar más de una de estas habilidades. Y lo que estamos haciendo es, con aliados estratégicos, construyendo puentes en donde estamos informando y creando una campaña de motivación y de empoderamiento para que las personas en su tiempo libre, aparte de lo que las empresas podrían estar haciendo en sus estrategias de entrenamiento, comiencen a posesión de esa necesidad de desarrollar nuevas habilidades. Entonces, este es un proyecto que ha ido evolucionando, co-creamos con las empresas contenidos que son los que entre ellas mismas se comparten para pues promocionar este concepto de la adquisición de nuevas habilidades, el valor que tiene que todos nos reinventemos y demás, y pues con ello hemos estado ya transformando en lo que podamos, ¿verdad? La población que hoy tiene el beneficio de tener un empleo, pero un empleo que está cambiando. Y el otro proyecto que quisiera compartirles, que es uno que está en proceso, es nuestro proyecto de más visión y de más extensión a nivel de estrategia país, en el cual, con financiamiento del BID, estamos desarrollando una herramienta de inteligencia artificial, cuyo objetivo es atender a 2 grandes actores. Uno, las personas. Bueno, ¿cuál es mi experiencia? Puedo ser un estudiante de secundaria, o puedo ser un muchacho en alguna carrera universitaria, o puedo ser una persona retirada que se quiere reincorporar, o tengo un empleo. Tengo una serie de condiciones que me permiten identificar distintas rutas de entrenamiento y de adquisición de nuevas habilidades. Y lo que va a hacer esta plataforma es simplemente darles una recomendación o varias recomendaciones de cuáles son esas rutas que pueden tomar. Pero al mismo tiempo estamos trabajando con las empresas
que ha sido todo un reto, es desvincularlas de un concepto de puesto de trabajo. Es que yo quiero un ingeniero porque el puesto es de ingeniero civil. No, estamos hablando de habilidades. Dígame qué habilidades necesita para esa posición, que puede venir de distintos contextos de personas con distintas posibilidades y con distintas habilidades. Entonces, las empresas van a estar continuamente proveyéndonos de la información de cómo está cambiando su mapa de necesidad de habilidades, y pues vamos a poder estar modelando de alguna manera la conexión. No es una plataforma de empleo, no vamos a hacer job matching, para eso el país va a tener su Sistema Nacional de Empleo. Nosotros lo que estamos es en la labor de entender ese mapa de calor de cómo se están moviendo las habilidades en el país. Y para darles un ejemplo, digamos, para darlo un poquito menos genérico, ¿verdad? Si tomamos el caso de un estudiante que viene con ciertas habilidades como es diseñadora gráfica, conoce y hace diseño visual, pero que además de eso, en toda su experiencia, logra complementar con habilidades por ejemplo, en marketing, en project management y demás, definitivamente se le abre un mundo distinto de posibilidades y logra posicionarse en distintos contextos. Siguiente, lo que tenemos entonces es la construcción de una serie de badges digitales o de insignias digitales que vamos validando con las mismas empresas. Bueno, es que todos debemos de tener habilidades, lo que llamamos habilidades esenciales o humanas. Son como las cosas básicas. Todos tenemos que aprender a aprender, tener creatividad, innovación y demás. Pero sobre eso entonces construyamos estas rutas. La ruta podría ser en un área como Big Data. Y estos nombres generalmente se asocian a, esto es solamente para gente que se ha graduado de la universidad o que concluyó su secundaria. Y hemos podido trabajar con empresas como IBM y otras, en las cuales han identificado que para muchos de los procesos que implica, por ejemplo, el aplicar o el tener un equipo de ciberseguridad, la persona podría ni siquiera tener la secundaria completa, pero si tiene la atención al detalle, identifica fácilmente errores y demás, es una persona que se le puede formar para poder suplir, ¿verdad?, una necesidad puntual de las empresas. Entonces, estos son nuestros dos proyectos, estas son las dos experiencias que estamos, bueno, en el contexto del COVID, ahora acelerando aún más, y de verdad, y de seguido, ¿verdad?, como siguiente Filmina, lo que quiero es darle las gracias por el espacio. Creo que, como todos los países a nivel global y a nivel de esta región, el concientizar el valor de la habilidad y el contexto y la oportunidad que creamos con una estrategia enfocada a potencializar a nuestras poblaciones, pues nos va a abrir una mejor respuesta saliendo de esta crisis. Les agradezco mucho la atención. Vanessa, muchísimas gracias. Creo que nos pareció súper interesante tu tema. De hecho, rescato varios puntos importantes como asegurarnos de entender bien cuáles son esas necesidades que tiene el mercado para poder identificar cuáles son esas habilidades que deberían traer las personas en conjunto con una experiencia educativa que fortalezca esas capacidades que van a necesitar para acceder a esos puestos laborales sin pensar tanto en que de repente necesita tener experiencias educativas suficientemente largas como, no sé, 5 años o 6 años en la universidad para poder hacer algo muy particular en una empresa. Obviamente, fortalecer esa visión que tenemos del sistema educativo justamente para poder rediseñar esas experiencias que nos acerquen a poder preparar mejor a la gente para estos roles que se van a necesitar en el futuro. Con eso en mente, me encantaría darle paso también a Diego Richard, que tiene, sin lugar a dudas, buenísimas ideas para compartir con nosotros. Diego. Hola, Germán, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación a todos, por supuesto a IPAE por invitarme acá de Digital. La presentación que yo traigo hoy día busca enfrentar un desafío bastante específico y que hoy tiene que ver con el momento que estamos viviendo hoy día de transformación digital de nuestras economías,
en donde hay una destrucción de puestos de trabajo muy importante. También hay creación de nuevos puestos de trabajo. Claramente las habilidades que se estaban usando en los puestos de trabajo que se destruyen con respecto a los puestos de trabajo que se crean son muy diferentes. Y de ese aspecto son los países en conjunto y en colaboración los que tienen que iniciar iniciativas que permitan transitar o permitan desarrollar las habilidades para ir desde estos puestos de trabajo antiguos a los nuevos puestos de trabajo. Y eso es un poco lo que yo voy a explicar ahora a través de esta iniciativa en particular que se llama Talento Digital para Chile. Adelante. Una cosa muy importante y no menor, nosotros hemos hecho estudios en Chile. Chile es uno de los países que va a ser más impactado por la revolución 4.0. Esto significa que la destrucción de puestos de trabajo nosotros la estimamos en casi 2 millones de puestos de trabajo de una fuerza laboral de entre 8 y 9 millones de personas. Es decir, estamos hablando que 1 de cada 4 personas van a ver desaparecer su puesto de trabajo. Además, está decir que un 30% de la fuerza laboral va a haber modificado también su puesto de trabajo. Adelante. Esto implica, por lo tanto, que lo que está en juego acá no solamente es ayudar a las personas a transitar, sino que también disponer de las habilidades que la economía va a necesitar para hacer este tránsito hacia una economía digital. Y por lo tanto, esto es un juego de doble baza. Por un lado va a ser importante dar oportunidades a las personas que han visto perder las oportunidades laborales porque sus skills o sus habilidades pierden relevancia en un mercado laboral, pero por otro lado también es importante dotar al mercado laboral de esas habilidades para acompañar a las compañías en sus procesos de transformación. Entonces, desde ese punto de vista, esto es un tema también de desarrollo de nuestras economías. Adelante. Desde este punto de vista, por lo tanto, los países, y en esto nosotros no estamos inventando la pólvora, todos los países en el mundo han enfrentado este problema de cómo dotar a la economía de estas nuevas habilidades para acompañar el tránsito hacia una economía digital. Y las 4 respuestas que se han dado son, 1, hay que potenciar la infraestructura. Si los países no tienen una infraestructura digital suficiente para acompañar la transformación, esto va a ser imposible. También hay que acompañar las leyes, porque las leyes laborales que estaban hechas para el trabajo análogo, por ejemplo, muchas veces no van a ser adecuadas para el trabajo digital. Ya estamos viendo hoy día todo el tema del teletrabajo producto del COVID, como implicó algunos cambios o ajustes legales, porque simplemente nuestras legalidades vigentes no contemplaban este tipo de trabajo. Hay que intervenir la educación, porque si los jóvenes desde muy temprano no desarrollan habilidades digitales, va a ser muy difícil que después puedan adquirirla en el futuro. Y por último hay que preparar el capital humano, porque en el caso de nuestro país, Chile por lo menos, tenemos 9 millones de personas ya en el mercado laboral, de las cuales sabemos que en el mediano plazo hay 2 millones de personas a las cuales tenemos que hacerle un reskill, como decía Vanessa. Adelante. Desde este punto de vista, por lo tanto, la pregunta, bueno, ¿y por qué capital humano? Adelante. Y el capital humano es muy importante por una razón muy simple. Y es que si uno mira, particularmente en Chile, vemos que la industria del desarrollo del software ha crecido en más de un 100% en los últimos 4 años. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que las compañías, sobre todo las B2C, Business to Customer, ¿ya? Es decir, las empresas del retail, del comercio, banca, etcétera, son todas compañías que iniciaron sus procesos de transformación digital. Pero ese proceso de transformación digital no lo han hecho comprando software, porque están digitalizando el core de su negocio. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Armando equipos de desarrollo de software dentro de las propias compañías. Y por lo tanto nos encontramos que no solamente la industria de desarrollo de software duplica su tamaño, sino que también empieza a incorporarse una industria de desarrollo del software dentro de las compañías que son propias de otros negocios, como puede ser el retail, el comercio, la banca, los seguros, etc. Y entonces nos damos cuenta que la demanda por capital humano digital en la economía ya no solo crece a ritmos del 10 o 20, sino que se duplica, se triplica, etc. Y estamos hablando de Chile, que es un país chico en términos de desarrollo de software. Cuando uno mira Chile, por ejemplo, exporta entre 300 y 400 millones de dólares al año en software. Cuando uno mira Argentina, está alcanzando los 4.000 millones de dólares en exportación de software. Es decir, Chile, que es un país chico, está en tasas de crecimiento de demanda de capital humano altísima para poder acompañar la transición digital de la economía. Adelante. Y sin embargo, ¿con qué nos encontramos? Con que el mundo formativo formal ha crecido un 0% en los últimos 7 años.
Las carreras específicas de ingeniería en software, etcétera, han crecido un 0% en los últimos 7 años. Tenemos también que la incorporación de la mujer a este sector es del solo 5%, y esto hace que tengamos un déficit acumulado profesional de más del 30%, que hemos tenido que subsanar a través de migración, básicamente, ¿ya? O a través de la incorporación de personas que no tienen las competencias adecuadas, por lo tanto, con la consecuente pérdida de productividad. Adelante. Entonces, claramente, estamos tremendamente desafiados. Y empezamos a mirar que este desafío no solamente ocurría en Chile, sino que en otras partes del mundo. Y ahí nos encontramos que ciudades como Nueva York, Barcelona, Londres o París tenían iniciativas específicas en desarrollo de capital humano digital que permitiera, por un lado, dar las mejores oportunidades de empleo a las personas, pero por otro lado también dotar a la economía digital de las habilidades necesarias para poder crecer. Y eso es lo que entonces hicimos en Chile, adelante, con la creación de Talento Digital para Chile. ¿De qué se trata esta iniciativa? Esta es una iniciativa que tiene que cumplir con 4 grandes requisitos. Primero, épica. Segundo, fondos, alianzas y gobernanza. ¿Qué significa épica? Que si un país no se pone el desafío de desarrollar habilidades digitales en una línea de asociación público-privada, esto simplemente no va a ocurrir. Cuando ustedes miran todos los logos que están en mi fondo de pantalla, esto indica que Talento Digital para Chile es una iniciativa público-privada que cuenta con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo, pero también con las asociaciones empresariales, las asociaciones de software, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? Y también con la ejecución de fundaciones especializadas en el desarrollo de capital humano digital, como son Fundación Codea y Fundación Chile. Entonces, a partir de esto, adelante que nace Talento Digital para Chile, que lo que busca entonces es desarrollar este capital humano. Una más, por favor. ¿Qué es lo que es Talento Digital para Chile? Es una iniciativa que busca desarrollar capital humano digital, ¿ya? Para poder conectar las necesidades de las empresas con oportunidades de empleo de buena calidad para las personas. Adelante. Y por lo tanto nos hemos puesto un primer ambición, que es desarrollar a 15.000 personas, ¿ya? En habilidades de desarrollo de software, tanto de entry level, es decir, habilidades de entrada al sector productivo, como de especialidad, pero también habilidades a emprendedores digitales y empresarios digitales. Porque en el fondo esto es un equilibrio. Uno desarrolla habilidades digitales, pero tiene que estar acompañado esto también con empresas que se transformen digitalmente, de tal forma de absorber ese capital humano. Y nos hemos puesto además una meta muy ambiciosa, que es un 70% de resultados exitosos. ¿Qué significa esto? Que a lo menos el 70% de las personas que salen de nuestros programas encuentran empleo o emprenden en el desarrollo digital. Adelante. ¿Cómo hacemos esto? Y acá viene el primer tema de innovación. No lo hacemos a través del mundo formativo formal. No nos apoyamos en las universidades, porque lamentablemente la forma tradicional que se ha visto desarrollar capital humano en nuestros países es que uno hace la secundaria, luego estudia en la universidad un programa 5 o 7 años, después de eso se pone a trabajar y pasa toda una vida trabajando en el mismo sector productivo. Y eso hoy día es una falacia completamente. Lo que tenemos en Chile hoy día es a un número importantísimo de personas que hicieron ese recorrido y tienen credenciales formativas formales que no les han permitido acceder a empleos de calidad. Personas con título universitario o con título técnico completo o incompleto que no han podido acceder a la promesa que se les hizo de empleos de calidad. Y sin embargo el sector digital tiene excelentes oportunidades, pero requiere de habilidades muy finas de desarrollo de software. Y por eso, a través de la metodología Bootcamp, hoy día se ha encontrado que en 5 meses yo puedo dejar a una persona disponible para insertarse en el mercado laboral y entrar a trabajar directamente sin necesidad de pasar 5 años en un programa formativo. Entonces, Talento Digital para Chile lo que hace, ¿ya?, es desarrollar estos programas, ofrecérselos a la población, desarrollar las habilidades para insertar a las personas con nuevas habilidades sin la necesidad de que tengan que pasar 5 años de su vida estudiando. Adelante. ¿Cómo hacemos esto? Saltémonos esta, por favor, para ganar un poquito de tiempo. ¿Ya? Lo primero que hacemos es estimamos demanda. Es decir, nosotros nos ofrecemos programas formativos que no tengan demanda laboral y por lo tanto 2 veces al año le preguntamos a todas las empresas del país cuántas personas van a contratar en los próximos 6 meses en desarrollo de software, en las diferentes habilidades que como Talento Digital para Chile nosotros desarrollamos. Adelante.
También hemos desarrollado programas de entrenamiento, los cuales los identificamos a través de las transacciones del mercado laboral. Es decir, qué es lo que las empresas demandan, cuáles son las habilidades de las personas y cuándo se hacen match. Cuando se hace ese match, ahí hay un set de habilidades requeridas por el mundo laboral. Esos set de habilidades los encerramos en paquetes de entrenamiento que desarrollamos con las factorías de software de las empresas que están en transformación digital. Y es con esas factorías de software, entonces, que nosotros desarrollamos estos programas de entrenamiento. Adelante. Y estos programas se los entregamos a diferentes bootcamps. ¿Habían bootcamps en Chile antes de que iniciáramos el programa? Sí, habían 2. Desafío LATAM y Laboratoria. Pero con 2 no alcanza para el desafío que necesitamos desarrollar. Nosotros necesitamos desarrollar el próximo año ya más de 5.000 personas al año para poder dar cuenta de la demanda de capital humano. Por lo tanto, teníamos que multiplicar este mercado de bootcamp por 10. Hoy día tenemos en Chile ya 12 bootcamp instalados. Algunos chilenos, otros internacionales. Tenemos una buena llegada de bootcamp argentino, que lo hacen muy bien llegando a Chile, también de México, también de Estados Unidos, de Francia. ¿Ya? Son diferentes países que han visto la oportunidad de desarrollar sus capacidades en Chile para poder desarrollar estos programas de entrenamiento a esta cantidad alta de número de personas que la economía requiere. Adelante. Dado esto, entonces, y lo más importante, hemos desarrollado también una red de empresas. Hoy día tenemos 117 empresas que se han inscrito en la iniciativa, porque recuerden que a nosotros lo que nos apasiona es la inserción laboral de las personas. Lo que nos apasiona no es solamente identificar la demanda, desarrollar los programas de entrenamiento, sino que además identificar personas apasionadas por la tecnología, vincularlas a estos programas de entrenamiento, formarlas en metodologías bootcamp, pero luego insertarlas en trabajos de buena calidad. Entonces hoy día tenemos, y si puedes avanzar una más, tenemos 117 de estas compañías como Walmart, Ibernum, Accenture, IBM, Tata Consultancy, Falabella, que ustedes conocen, Mercado Libre, etcétera, BHP, que es la compañía minera más grande del mundo. Todas estas son compañías que colaboran con nosotros porque esperan que nosotros les entreguemos capital humano de calidad. ¿En qué estamos hoy día, por lo tanto? Hoy día estamos dando un gran semillero de talento que responda a las necesidades de estas empresas. Pero también estamos trabajando, comenzando a trabajar con estas empresas en la reconversión laboral interna de sus trabajadores, para tomar trabajadores análogos y convertirlos en digitales para que puedan mantener su puesto de trabajo. Y ahí pasamos a trabajar el tema del reskilling y el tema también del upskilling, ¿ya? De tal forma de beneficiar al máximo a todos los trabajadores de la industria. Y la última, por favor. Y para cerrar, simplemente decir, Talento Digital para Chile es una iniciativa de transformación de capital humano para acompañar las necesidades de la industria. Lo que más nos apasiona a nosotros es que una iniciativa que además ofrece oportunidades laborales de calidad y de desarrollo laboral futuro con muy buenas proyecciones de empleo y de ingresos. No hacer esto también conlleva un peligro, y es que todas nuestras sociedades van a tener un proceso de destrucción de puestos de trabajo importante, porque tal como mostraba Vanessa, los puestos de trabajo altamente automatizables, porque son rutinarios y poco cognitivos, van a ser reemplazados por tecnología. Por otro lado, se van a crear nuevos puestos de trabajo, pero no hay ninguna garantía de que los puestos de trabajo que se destruyeron en la cantidad que se destruyeron en un país, se creen en ese país. También podrían crearse en otro país que genere las condiciones para esa transformación digital. Lo que estamos haciendo nosotros con Talento Digital para Chile no es solo ofrecer buenas oportunidades de empleo a las personas a través de su reskilling, de su reconversión laboral, sino que también es generar las condiciones adecuadas para generar buenos y mejores puestos de trabajo en el propio país. Muchas gracias por su atención y seguimos ahora con la conversación, Germán. Muchísimas gracias, Diego. De hecho, fue una súper presentación. Me encanta porque además está como muy ligado a lo que hacemos aquí en la región, mejor dicho, con Laboratoria. Me quedo con algunas ideas de tu presentación relacionadas a esa necesidad de combinar esfuerzos públicos y privados para poder desarrollar modelos educativos distintos que en corto tiempo nos permitan tener los profesionales que necesitamos para la demanda de trabajos que vamos a tener en el futuro. Y cuando hablo del futuro, seguramente es en la próxima semana o en un mes. No hablo de un futuro muy lejano. Creo que estamos viviendo justamente esa transición
que se acercó de una manera mucho más súbita alrededor de esta crisis sanitaria. Vanessa, me encantaría de alguna manera también abrir la conversación contigo y tengo algunas preguntas que nacieron, por supuesto, de varias conversaciones que tuvimos antes de reunirnos a través de este espacio. Y me gustaría empezar contigo, Vanessa, porque siento que la crisis sanitaria nos demuestra que es necesario generar un diálogo nacional entre los sectores para identificar las habilidades que nos harán más competitivos como país o como países en una economía digital global. Tú mencionaste, o hemos escuchado de ti y de Diego, hablar de reskilling, de upskilling de talento, pero lo cierto es que aún no tenemos una estrategia como país muy clara, o como países seguramente, para empujar con fuerza esta conversión que necesitamos de talento. Me gustaría preguntarte en tu experiencia, ¿cuáles son esas habilidades que deberíamos tratar de priorizar en ese camino? Y si tenemos que pensar en cuál sería el rol que debería jugar el gobierno, la industria y la academia para que este proceso de desarrollo de habilidades sea exitoso. Me encantaría escuchar qué piensas al respecto. Claro, muchas gracias. Bueno, empiezo de la última hacia adelante. Lo primero que vamos a tener que sufrir es una descongestión mental de paradigmas de nuestra estructura. El gobierno, la academia, además, son los que más están quedando rezagados en interiorizar que estamos en un mundo distinto y que la manera tradicional de hacer las cosas ha cambiado. Y particularmente en países como los nuestros, en América Latina, nuestras empresas autóctonas, las locales, quedan rezagadas en cómo se reinventan y se reimaginan este nuevo normal. Y cuando hablamos de habilidades, es desde ahí que tenemos que entender que la manera en cómo las empresas, el gobierno y la academia debe de fortalecer y potencializar las habilidades es lo que nos va a permitir entonces enfatizar en que todos vamos a tener que aprender a aprender nuevamente, porque todos debemos de reinventarnos. Vamos a tener que enfocarnos en una versión, hablamos mucho de la digitalización, pero no es que hoy en día necesitamos que todos, indistintamente de las edades, estemos realmente hechos a la medida de una plataforma global y una plataforma de interacción digital. Entonces, las habilidades humanas, las que nos van a mantener distinguiéndonos en esta vorágine, digamos, de la tecnología, son quizá estas áreas en las cuales tenemos que comenzar ya a fortalecer. Estamos siendo impactados por la transformación y en ese sentido enfatizar que todos tenemos una oportunidad. Ya no se trata de si tengo un título o no, se trata de cuáles son cuáles potencialidades puedo desarrollar. Muchísimas gracias, Vanessa. De hecho, creo que es muy interesante y muy importante recalcar que son estas habilidades humanas las que hoy día tal vez necesitamos con más fuerza para poder hacer esa transición en un mundo con tanta incertidumbre como el que estamos viviendo. Y de hecho, creo que eso de alguna manera conecta súper bien con la siguiente pregunta que me encantaría hacérsela a Diego. Y es que esta posibilidad de repensar nuestro sistema de trabajo para que funcione adecuadamente, además de una economía digital, es también una oportunidad de abrir la capacidad de resolver problemas mucho más profundos que tenemos además como sociedades. De repente esos problemas también ligados con la inclusión y la diversidad, acceso de oportunidades, puede ser que a través de esta visión de cambiar la educación por entender mejor esas habilidades humanas, podamos resolver estos desafíos que tenemos. Si tenemos como premisa que el talento y el potencial están distribuidos en toda la sociedad y podríamos encontrar, obviamente, alrededor de nuestro pueblo, de nuestros ciudadanos, pues a esas personas adecuadas que necesitamos para ciertas tareas específicas de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, ¿cómo piensas tú que podríamos hacer o podrían hacer los países para aprovechar como esta visión? ¿Qué beneficios crees tú que podríamos tener al expandir un sistema educativo que más bien se conecta al trabajo directamente? Entender justamente lo que ustedes conversaban en sus presentaciones, en entender esa necesidad que tienes en ese rol y conectarlo con las habilidades adecuadas. Mira, yo me voy a aprovechar que este es una plataforma que es escuchada por muchas empresas. Entonces voy a hacer un comentario, pero también voy a hacer una provocación.
Y la provocación es la siguiente. Las áreas de recursos humanos, de personas, pónganle el nombre que quieran, ¿ya? Pero las áreas que hacen selección de personas, en general, son tremendamente conservadoras a la hora de entender o reconocer las habilidades que las personas tienen. En general, en el mundo de capital humano avanzado, que es lo que estamos hablando hoy día de habilidades digitales, por ejemplo, se tiende a entender que la única credencial válida es la credencial que entrega la educación formal, entiéndase una universidad, un instituto formativo, etc. Pero eso aplica o aplicaba en la época de mi papá, que tiene 80 y tantos años, cuando las personas trabajaban toda la vida en la misma empresa, en el mismo sector productivo a lo menos. Hoy día es muy normal ver en los avisos laborales que se busca una persona con mínimo 5 años de experiencia laboral en el mismo rubro y que tenga cierto título universitario formal. Y claramente eso es un tapón completo a la reconversión laboral o a la reestructuración de tus itinerarios laborales formativos. Y también es un tapón a entender que las personas tienen diferentes etapas en su vida para aprender o para adquirir nuevas habilidades. Entonces, desde ese punto de vista, en un mercado laboral donde las personas van a cambiar su empleo 13 veces, van a tener que reconvertir su sector económico y lo que ellos saben hacer a lo menos unas 3 veces en su vida laboral. El seguir seleccionando de esta forma, lo único que hace es generar prejuicios que no son capaces de reconocer las verdaderas habilidades de las personas. Un solo dato nomás. En Australia se están preguntando justamente en este momento qué rol cumplen las credenciales cortas en el reconocimiento de habilidades de las personas, y sobre todo en credenciales que son adquiridas a través de Internet por autoaprendizaje. Entonces, ¿cómo yo voy a ser capaz de reconocer a una persona que aprendió por Coursera para meterlo en un proceso de selección de personal, ¿ya? Y hacerlo competir con personas que sacaron una credencial formal dentro de un sistema tremendamente regulado y exitoso como el australiano? Entonces, ¿qué nos queda en nuestros países? Que no tenemos sistemas tan exitosos, lamentablemente, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir con esto es, tenemos que ser capaces de transformar la forma en que nosotros atraemos, reconocemos el talento, lo incorporamos a nuestra empresa y lo potenciamos dentro de la empresa. Y de ese punto de vista, las cápsulas cortas de aprendizaje van a empezar a ser un elemento vital a la hora de actualizar a las personas para ciertos contenidos en ciertas trayectorias. Y por eso que Vanessa, cuando le preguntan las habilidades necesarias, la número 1 que dice es aprender a aprender. Porque lo que más vamos a hacer en este mundo hoy día es aprender, pero no podemos estar esperando que ese aprendizaje ocurra en píldoras de 5 años. Tienen que ser píldoras de 120 horas, 200 horas, 600 horas máximo, para poder reconvertir. Y de ahí en adelante, efectivamente hay oportunidades para todos, porque todos tenemos la oportunidad de poder reconvertirnos. Todos, por último, tenemos la oportunidad de habernos equivocado de trayectoria laboral y ser capaz de cambiar esa trayectoria. Y si eso ocurre a los 40 años, a los 50 o a los 60, es solo capital humano acumulado, y no un error que se tiene que castigar en la selección. Muchas gracias, Diego. De hecho, me encantaría mantenernos un poco en ese punto, porque siento que otro aspecto que se abre, otro concepto que de alguna manera los que estamos metidos en el mundo de la educación estamos escuchando cada vez con más fuerza, es esta visión del lifelong learning, ¿no? Es de alguna manera convertir al ambiente laboral y convertirnos como talento profesional en aprendices de por vida. Hoy más que nunca sabemos que lo que aprendimos en la universidad no es suficiente para poder realmente ser competitivos toda la vida. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú este concepto cuando de repente, hoy más que nunca, también tanto el sector público como el sector privado va a necesitar tal vez crear esas capacidades dentro de sus sistemas? ¿Cómo ves tú esto dentro de nuestra región? ¿Qué beneficios sientes que podría traernos? Fíjate que yo siempre digo este ejemplo porque a mí me mata, digamos, pero es los países que realmente han ido resolviendo esto hicieron una reestructuración de sus ministerios que ningún país de Latinoamérica ha sido capaz. Y sacaron lo que es formación para el trabajo y lo dejaron en el ministerio aparte y juntaron, se lo robaron al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Educación. Resulta que hoy día uno se da cuenta que la educación formal está en el Ministerio de Educación y la educación no formal está en el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Y eso lo único que provoca es un quiebre que en el mercado laboral no existe.
Entonces, el problema que tenemos es que finalmente las personas se ven sometidas a sacar como una credencial de buena calidad o una credencial de mala calidad. Y eso no es verdad. Hay credenciales no formales de mucho mejor calidad que credenciales formales. Hoy día, un título de ingeniero informático de una universidad de bajo prestigio vale menos que una certificación de un vendor tecnológico. Y esa certificación puede costar 1/10 de lo que costó la credencial formal y demorarse 4 meses. Entonces, el lifelong learning, en el foro, la capacidad de aprender a lo largo de la vida es un continuo, pero es un continuo discontinuo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que en el fondo vamos a estar aprendiendo toda la vida y al que no le guste aprender se va a quedar fuera del mercado laboral muy temprano. Pero segundo, esos aprendizajes no van a ser acumulativos como un Lego. Vamos a tener que de vez en cuando ser capaces de cambiar de track. Lo importante es que cuando hagamos ese cambio de track no volvamos a cero, sino que seamos capaces de decir, yo avancé 3 espacios, me cambio de track, bajo 1 para subir 3 más, pero no bajo 3. Y eso es un desafío para la política pública, no menor, y que no va a ser fácil de resolver en nuestros países. Muchísimas gracias, Diego. Sí, es un reto muy importante y creo que como muchas cosas en estos meses que hemos de alguna manera sufrido alrededor de esta crisis sanitaria, pues ha roto muchos paradigmas y obviamente van a seguir rompiéndose en el transcurso de estos meses en donde volvamos de alguna manera cada vez más a la normalidad, ¿no? Y en donde veamos el impacto realmente de estas transiciones que tenemos como sociedad en el mundo académico, en el mundo laboral, en fin. Aquí, Vanessa, me encantaría, obviamente, apelar un poco más a tu experiencia, a esa visión que tú tienes dentro del mundo en el que te mueves, en donde tratas de ser muy consciente en entender cuál es realmente la necesidad que tiene el país para poderse mover a un estado donde puede competir de una mejor manera en una economía más digital. Y obviamente, pues la ruta es larga, es compleja, hay muchas cosas que tenemos que arreglar, pero como decimos los emprendedores, a veces es posible empezar con esto que de alguna manera lo denominan en inglés el low hanging fruit. Estas cosas rápidas, acciones muy específicas que de alguna manera nos permiten movernos rápidamente en ese camino, en ese norte que necesitamos. ¿Cuáles crees tú que podrían ser esas acciones concretas, rápidas, que de alguna manera como país, en este conjunto de actividades que tanto el sector público como el sector privado, la academia, pueden hacer en conjunto para movilizarnos de una manera más acelerada ese cambio que necesitamos? Bueno, yo estoy muy clara de que si alguna vez se hablaba de la necesidad de que hubiese una simbiosis entre el sector productivo y el sector público y los retos que esto lleva y la estructura que se requiere, hoy hoy tiene que ser la norma. En el tanto que nosotros entendamos que la dinámica de los mercados, no solo el laboral, pero de todos los mercados, está cambiando a ritmo vertiginoso, la capacidad de reacción requiere de que la estructura más formal tenga un dinamizador. Y es ahí donde el sector productivo puede ser un aliado estratégico de gobiernos como los nuestros. Pero hay que soltar esas amarras. Y pues Diego lo decía muy bien. En nuestro caso, por ejemplo, no esperamos que de la noche a la mañana tengamos realmente esa sinergia compenetrada, pero las señales que envía el sector privado o productivo deben de ser capaces de ser captadas y generar reacción. Y se va a generar una reacción con o sin el gobierno, con o sin la academia. Y nosotros lo estamos viendo. El principal reto que tienen los gobiernos es mantenerse al día de donde está moviéndose el mundo y donde se están moviendo las oportunidades. Hoy por hoy, creo, y Diego lo decía muy bien, las certificaciones, además de ser más cortas y de especialización, la está generando el mismo sector productivo. Es una apuesta segura porque lleva directo a la empleabilidad. Entonces, para que nosotros podamos replantearnos en este contexto de qué debería ser la estrategia, creo que van a ser dos mundos paralelos. Uno, en el cual vamos a tener que mantener, ¿verdad?, el rezago de la infraestructura, ¿verdad?, tradicional, y que a muchos, ¿verdad?, aún hoy, en medio de esta pandemia, le está costando entender, y al mismo tiempo
el libre mercado del conocimiento se va a estar dando, el tener una conectividad suficiente, el que las personas tengan acceso a información, yo creo que hoy por hoy es uno de los temas más críticos. Si le damos la información adecuada a las personas, tomarán, esperamos, decisiones racionales sobre su quehacer y su oportunidad en el mercado. Y es ahí donde, digamos, organizaciones como Talento Digital, CINDE y todas las que están, IPAD, ¿verdad? Por ejemplo, pueden contribuir significativamente, porque de todas formas, conectarse a Coursera y sacar 5 certificaciones no necesita mayor cosa más que Internet y tal vez $49 para las certificaciones. Tal vez ahí es donde está el reto del Estado. Se ha democratizado la educación y el conocimiento. Aprovechemos lo que la tecnología nos está trayendo. Muchísimas gracias, Diego y Vanessa. Lamentablemente tenemos poco tiempo y no vamos a poder responder en este momento las preguntas que tenemos de la audiencia, de las más de 650 personas que están participando de esta conversación. De hecho, les vamos a pedir a ustedes que nos acompañen a poder como responder esas preguntas de alguna manera después a través de las redes. Pero antes de irnos, me encantaría de alguna manera, después de esta conversación tan amena que hemos tenido, tal vez llegar a un par de conclusiones, una cada uno, si es posible. ¿Te parece, Diego, si empezamos contigo? Perfecto. A ver, simplemente decir lo siguiente. Si nosotros estábamos viviendo un proceso de transformación digital de nuestras economías, con el COVID esta cuestión se aceleró al máximo. Desde ese punto de vista, ya había una tendencia a destrucción y creación de nuevos puestos de trabajo, y eso se va a acelerar. Dicho eso, acá hay deberes en 3 dimensiones. Hay un deber del Estado de adecuar sus instrumentos financieros y administrativos para dar respuesta al reskilling de adultos que ya están en el mercado laboral. 2, hay un deber de las empresas de reaprender cómo absorber ese capital humano y desarrollarlo internamente. Y 3, hay un deber de las personas de aprender a aprender, de subirse al carro al aprendizaje y entender que las oportunidades de reaprendizaje también están disponibles. Vanessa. Bueno, y para seguir en la misma línea de mi compañero Diego, creo que el reto está en que concluyamos y tengamos claro de que empoderar a las personas hoy y entregarles las herramientas básicas para mantenerlas conectadas con la realidad de su contexto y con las oportunidades de continuamente aprender, es la apuesta segura que tienen nuestras economías. Es importante resaltar que se trata del upskilling y el reskilling de las generaciones como las nuestras, porque las que vienen detrás nuestras nacieron digitales, que están aprendiendo lo que nosotros pues nos tomaría años aprender desde muy pequeños. Al contrario, aprovechemos esa juventud de América Latina y potencialicémosla, démosle las herramientas y tendríamos la transformación social y económica que siempre hemos buscado. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Sin lugar a dudas, es una época interesante, no solamente en nuestra región, en el mundo, en el Perú. Vamos a seguramente ver estos cambios de una manera más acelerada con toda esta crisis de la pandemia, pero creo que vienen momentos importantes, seguramente cambiarán muchas cosas, seguramente veremos muchas buenas oportunidades por delante y me encanta que esta visión de la educación, del futuro del trabajo, de nuevo como que regresa a verse alrededor de las habilidades que tenemos las personas y cómo eso en combinación de estas habilidades más técnicas podemos hacer una mejor conexión con las necesidades que van a tener las organizaciones y las empresas para lidiar en una economía más digital. Así que les agradezco a los dos, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Y pues a todos los participantes de esta sesión les agradecemos también por participar. Pronto va a empezar la siguiente sesión y estoy seguro que va a aparecer muy pronto una encuesta muy chiquitita en donde esperamos que todos participen. Muchas gracias y buenas tardes.